Bienvenidos de nuevo al canal del computador Arles. En este capítulo les voy a describir la implementación en hardware de mi nueva calculadora ABCD. Voy a explicar los detalles de las placas de PCB, el trazado de las pistas de circuito impreso y el ensamblaje final de todo el conjunto. El vídeo tiene sobre todo un componente práctico, pero naturalmente muchos de los aspectos de diseño que voy a mostrar están basados en conceptos que presenté en vídeos anteriores. Les recomiendo especialmente que vean el capítulo 10 sobre las líneas de transmisión y la integridad de señal que publiqué hace un tiempo. Fíjense en el cable blanco que está conectado a un extremo del cable. Lo más destacable es que utilizo componentes con una velocidad de conmutación muy rápida. Eso requiere una especial atención en cuanto al diseño de las placas de PCB y al trazado de las pistas, para asegurar el perfecto funcionamiento práctico del circuito. Para este proyecto he decidido usar placas de PCB de 4 capas con un apilamiento de capas del tipo siguiente. Las pistas de señal transcurren principalmente por la capa superior, que es donde los componentes están soldados. Las dos capas internas son planos de tierra que ocupan la superficie entera de la placa. Las pistas que no han podido trazarse por la capa superior transcurren por la capa inferior. El resto de superficie de esta capa se dedica a plano de alimentación. El tipo de placas escogido es el modelo 3313 de impedancia controlada de JLC PCB. Este tipo de placa tiene el mismo precio que el modelo estándar, pero está fabricada con una separación menor entre las capas exteriores y las interiores, que es solamente de 0,1 milímetro. La reducida separación entre las pistas de señal y los planos de tierra minimiza la diafonía, o crosstalk, y permite pistas mucho más delgadas para una misma impedancia característica. Decidí trabajar con una impedancia característica de 50 ohmios, que es bastante común en diseños de circuito impreso con impedancia controlada. Según la herramienta de cálculo del propio fabricante, la impedancia característica de 50 ohmios para el tipo de PCB empleado se obtiene con pistas de 0,15 milímetros de ancho. Por tanto, esta es la anchura de pistas que voy a usar en mi proyecto. En KiCad tengo configurado el ancho de pista por defecto de 6 milis, que se corresponde aproximadamente a 0,15 milímetros. Este es el ancho de todas las pistas, excepto las pistas de alimentación y de tierra, que es de 20 milis, o sea 0,5 milímetros. La distancia mínima entre pistas la he establecido en 12 milis, pero en la práctica las he separado como mínimo en 24 milis, siempre que eso fuera posible. Los flancos de subida y de bajada ultrarrápidos de los componentes aconseja colocar resistencias de terminación en pistas relativamente largas para eliminar los rebotes de señal. Las resistencias adaptadas a las pistas deben ser de 50 ohmios, coincidiendo con su impedancia característica, pero he considerado una resistencia propia de los conmutadores analógicos de unos 14 o 15 ohmios, y por tanto las resistencias las he puesto de 36 ohmios. También he evitado derivaciones o ramificaciones de pistas hacia diferentes destinos, y en lo posible he trazado las pistas hacia varios destinos como una única línea con una única resistencia de terminación. Para las pistas de señal que transcurren por la capa superior, el plano de tierra continuo justo por debajo de ellas proporciona el camino de retorno adecuado de la señal sin tener que tomar otras consideraciones. Las pistas que transcurren por la capa inferior tienen su plano de tierra justo por encima de ellas, lo cual es adecuado para el control de impedancia. Pero como los componentes están en la cara superior, las señales han de transferirse mediante vías a la capa inferior. En este caso, para evitar la rotura del camino de retorno de señal, los planos de tierra están unidos también con vías de tierra, colocadas lo más cerca posible de las vías de señal. La alimentación de los componentes electrónicos en las placas de PCB es un problema bastante más complejo de lo que pudiera parecer. Lo ideal es resolverlo con herramientas de simulación avanzadas, pero estas herramientas solo están disponibles en paquetes de software muy caros y no dispongo de ninguna de ellas. Lo que he hecho es adoptar unos criterios más o menos generales que se supone que deberían funcionar bien en la práctica. Lo primero es colocar condensadores de desacople.
Los condensadores de desacople tienen la función de entregar puntualmente la energía necesaria lo más cerca posible del consumo en momentos de picos de demanda. He colocado condensadores de desacople en los terminales de todos los relés que actúan como origen de señales. Los condensadores son del tipo cerámicos multicapa y los he escogido deliberadamente pequeños, de solo 10 nanofaradios, ya que con este valor debería ser suficiente. La capa inferior de las placas de PCB la he dedicado al plano de alimentación de 5 voltios. He intentado que sea lo más continuo posible, excepto por algunas pistas de señal que circulan por la misma capa. El plano de alimentación está justo por debajo y muy próximo a uno de los planos de tierra. Eso crea una capacitancia continua en toda la superficie de la placa que debería ayudar a estabilizar la entrega de potencia. Las conexiones de alimentación y tierra de los componentes las he hecho con pistas cortas de mayor grosor y vías de gran diámetro que acceden directamente a los planos de tierra y de alimentación. La alimentación a las placas del acumulador y contador llega a través del mismo cable plano que proporciona las señales de control. En cada placa hay un condensador electrolítico de 22 microfaradios para estabilizar el voltaje de manera local en cada placa. Las placas están interconectadas entre sí mediante cables planos de tipo FFC. En los cables, los hilos de señal están intercalados con hilos de tierra. Es decir, las señales nunca discurren en paralelo por hilos contiguos, sino que siempre hay al menos un hilo de tierra entre ellas. Los cables FFC tienen una impedancia característica de alrededor de 100 ohmios, que en principio no se ajusta a la impedancia de 50 ohmios de las pistas de las placas. Sin embargo, esto no es un problema porque decidí colocar amplificadores de salida o buffers en todas las salidas cableadas. El buffer es simplemente un relé y una resistencia de 100 ohmios. La resistencia está adaptada a la impedancia del cable y está conectada en serie con la salida. Ambos componentes están colocados lo más cerca posible del conector del cable. La alta velocidad de conmutación me condiciona también a que la señal de reloj llegue exactamente al mismo tiempo a todos los bits del acumulador y del contador. El hecho de que una señal de reloj pueda llegar con diferentes demoras a diferentes puntos de un circuito digital se denomina clock skew en inglés, que podría traducirse como desfase de reloj, y ocurre principalmente debido a las diferencias de longitud o recorrido de la señal de reloj antes de llegar a cada destino. La consecuencia de ello es que algunos bits de los registros del acumulador o contador podrían actualizarse a destiempo, corrompiendo el resultado. La solución a este problema es la creación de una red de distribución de reloj equilibrada para todos los destinos que asegure una demora constante de la señal de reloj para cualquier punto de destino. Existen varias posibles topologías que se utilizan en la práctica, pero todas ellas implican una distribución de la señal de reloj en forma de árbol, con ramificaciones de idéntica longitud. Esto es precisamente lo que he hecho en la calculadora. La señal de reloj se ramifica primero hacia dos destinos intermedios, y luego cada uno de ellos se divide en 4. Los 8 destinos resultantes se distribuyen asimismo mediante cables de longitud idéntica a cada una de las 8 placas del acumulador y contador. Finalmente, ya en las placas de acumulador-contador, la señal de reloj se distribuye por separado a cada uno de los 4 bits. Para cada una de las ramificaciones, el trazado de las pistas es de la misma longitud. Eso se consigue gracias al uso de meandros sintonizados a longitudes idénticas. En total se requieren bastantes componentes, pero no hay otra forma práctica de asegurar que las señales de reloj llegan a su destino final exactamente al mismo tiempo. En los circuitos integrados de microprocesadores se utilizan técnicas similares, aunque puedan tener topologías más o menos complejas. Las placas de PCB las pedí al servicio de JLC PCB. Para algunas placas decidí usar el servicio de ensamblaje de componentes. Eso resulta un poco más caro que pedir los componentes por separado, pero desde luego ahorra mucho tiempo y quebraderos de cabeza, ya que la calidad de las soldaduras es excelente y en mi experiencia nunca fallan.
El panel frontal no es otra cosa que una placa de PCB de color negro de dos caras, con todos los orificios, textos y rotulaciones en la cara frontal, y plano de cobre en las dos caras. Los planos de cobre le dan un acabado más liso y apariencia profesional. He de decir que nunca había probado eso antes, pero el resultado me ha parecido excelente. Los componentes más grandes o especiales, como los conectores, los dejé fuera del pedido de ensamblaje y los soldé yo directamente, porque eso sí que haría subir bastante el precio. Lo mismo con todo lo que no es de montaje superficial. Lo soldé yo directamente porque es relativamente fácil. A la placa de reloj y controles del usuario también hay que soldarle los conectores y otros componentes.
En este punto me di cuenta de que había un error en la disposición de los orificios para el interruptor general. En realidad deberían estar más separados de lo que estaban. Decidí hacer este apaño con el conmutador, para poder montarlo en la placa tal como estaba hecha. Aparte de eso, no hubo ningún otro problema. Usé el panel frontal como referencia para poder soldar los componentes en su posición correcta, perfectamente perpendicular a la placa. Todos los conmutadores de la calculadora acabarán atornillados a un único panel de acero que permanece oculto por detrás del panel frontal. En este caso utilicé el panel de acero para centrar bien los conmutadores de las placas frontales antes de soldar. El panel de acero lo pedí al servicio local de corte láser. Antes de atornillar los conmutadores al panel de acero, inserté los LEDs en sus orificios, pero de momento sin soldar, ya que me sería más difícil de ponerlos una vez todo atornillado. Los orificios del panel frontal deberían coincidir con la disposición de interruptores de la placa de acero, como afortunadamente así fue. En este punto estoy colocando unos separadores entre el panel frontal y la placa de acero. También hay separadores entre las placas frontales y la placa de acero. Recuerden que los LEDs todavía no estaban soldados. Aquí el truco es dejarlos caer en el interior de los orificios del panel frontal
para soldarlos exactamente a la longitud requerida. Aquí en este punto me di cuenta de que uno de los LEDs no lo había puesto. Así que tuve que desensamblar todo de nuevo solamente para poner ese LED que faltaba. Ahora sí, ya puedo soldar el LED. Las placas frontales tienen un 1 físicamente cableado en la placa para ser usado en el contador. Este es el momento de soldar los puentes de hilo necesarios. Este aspecto lo expliqué en el capítulo anterior. En este clip muestro la conexión de los cables FFC que envían las señales de control a las placas del acumulador y contador. Estos conectores no están preparados para alojar cables en cascada, por lo que hay que retirar el grueso de material plástico en uno de los extremos del cable. Aunque eso es lo que hice, y de hecho ya lo había probado antes, creo que no es muy recomendable porque no deja de ser un apaño y no existe ninguna garantía de que vaya a funcionar. Por suerte funcionó esta vez. A continuación, conecto la cadena de acarreos. Ahora ya solo me queda conectar las placas entre ellas. Los acarreos hacia la placa de control. Y las señales de control hacia las placas del acumulador y contador. Las señales de reloj las conecto con cables de idéntica longitud por los motivos que he explicado antes. Finalmente, para mejorar la estabilidad mecánica del conjunto, coloco unos separadores entre las placas del acumulador y el contador.
Y por ahora eso es todo. Espero que el vídeo les haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente capítulo.